olvides suscribirte a nuestro canal. Y para dar inicio, hermanos, a este momento, su hermano va a tomar las palabras del apóstol Nazón Joaquín García. Gloria al Señor. Palabras que dijera el apóstol de Jesucristo el día 20 de diciembre del año 2014. Si nosotros vamos con la fecha, nos damos cuenta que fueron los días, hermanos, después de la manifestación que hizo Dios, porque van a ser la introducción o el inicio de nuestro tema. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. La promesa del Señor es que estará siempre conmigo, pero también me ha manifestado que habrá sufrimientos y un gran dolor en mi ministerio. ¿Cómo será? No lo sé. ¿Cuándo será? Tampoco lo sé. Solo sé una cosa, que Dios estará siempre conmigo, pues a mí así me lo ha prometido. Confío en que Dios cumplirá en mí, que nunca me faltará, pero necesito y ruego de vuestras oraciones, unirlas a la promesa protectora de Dios para fortaleza, confortación, y en un momento dado también me impulsen a seguir adelante en el arduo trabajo que me espera, cumpliendo siempre la voluntad del Señor. Tomen un momento sus lugares. En los siervos de Dios siempre ha existido una preocupación. Y en esa preocupación están siempre en un cuidado por la iglesia. Decía el apóstol Pablo, en aquella preocupación: temo por vosotros, temo que la serpiente con su astucia, así como en una ocasión engañó a Eva, así venga y extravíe vuestros sentidos. Ese es el temor que siempre hay en los siervos de Dios, que alguno de nosotros se deje mover por Satanás, por la astucia con la cual nos ataca Satanás. Y ahí está la preocupación del apóstol de Dios. Y ahí está la preocupación del cuerpo ministerial, que velan por la iglesia, que están al pendiente de nuestra alma, que traen este tipo de consejos que son para que nosotros, hermanos, no nos dejemos engañar por Satanás. Porque Satanás es muy astuto y sus ataques son bien planificados. Y así, hermanos, llega él y busca engañar nuestros sentidos espirituales. Busca movernos de nuestro creer, de nuestra fe. Eso es lo que busca Satanás. Con mucha astucia, hermanos, lo hace. Y quiere el Espíritu de Dios que nosotros no nos dejemos mover. No seamos nosotros de aquellos hermanos que desconfiaron de Cristo, que en un momento vieron en Cristo una grandeza, vieron en Cristo un poder, pero que llegó Satanás con tanta astucia y los movió de su sentimiento, al punto que llegaron y gritaron: crucifícale, crucifícale, porque creían que Cristo era un malhechor, porque creyeron en las mentiras, hermanos, en todas aquellas mentiras que con mucha astucia Satanás divulgó para acabar con el creer de aquellas almas. Quiere el Espíritu de Dios que no seamos nosotros de los que persiguieron en el tiempo antiguo a los apóstoles, porque los veían como criminales, de los que los encarcelaron, de los que los apedrearon, de los que los azotaron. Quiere el Espíritu de Dios que nosotros no tomemos nunca esa postura contra un siervo de Dios, sino que nosotros estemos firmes en nuestro creer. Sí, que estemos seguros
y mantengamos nuestra firmeza y nuestra seguridad. Porque en ocasiones cantamos, porque yo sé en quién he creído y nada ni nadie me mueve. Amén. Y así debe de ser. Sabemos en quién hemos creído, iglesia del Señor, y no nos hemos de dejar mover. Aunque Satanás con su astucia va a intentar movernos. Y en ese tiempo, muy astutamente, Satanás ha hecho su trabajo. Y hoy el apóstol de Jesucristo está privado de su libertad. Está, hermanos, apartado de nosotros. Y Satanás con su astucia ha logrado no solamente que esté apartado de nosotros, sino que se difundan entre pues el mundo mentiras, calumnias, poniendo al hombre de Dios como si fuera un malhechor. Para la iglesia esto no es nuevo, porque ya hemos escuchado que es un trabajo que siempre ha hecho Satanás, desmeritar a los enviados de Dios, acusarnos como hombres malos, pecadores, como hombres, hermanos, capaces de destruir. Así es como los presenta Satanás, y muchos se dejan mover por esto. Pero el Espíritu de Dios nos llama a que nosotros analicemos que esto que acontece con el apóstol Naasón es, hermanos, algo que ocurre con los siervos de Dios. El tema se llama las vicisitudes de los siervos de Dios y apóstoles de Jesucristo. Vicisitudes quiere decir, hermanos, para entenderlo así de una manera más sencilla, las vicisitudes de los siervos de Dios, cuando hablamos de esto nos referimos, hermanos, a las aflicciones de los siervos de Dios. Las pruebas que atraviesan los siervos de Dios, también podemos definirlo de esta manera, y los apóstoles de Jesucristo. De tal manera que analizamos la vida del apóstol del Señor, y en este momento está pasando, hermanos, por un momento difícil, por una prueba muy grande en su vida. Pero esto, hermanos, no nos toma por sorpresa, no nos toma desprevenidos. Es algo, hermanos, que ya el mismo Dios se lo había manifestado a su siervo y a su apóstol Naasón Joaquín. Si más no me equivoco, el apóstol de Jesucristo, el hermano Naasón, fue privado de su libertad en el año 2019. Si no me equivoco, en ese año fue privado de su libertad. Pero el fragmento que estamos leyendo es del año 2014. De tal manera que está hablando el apóstol de Jesucristo a la iglesia de cosas que iban a venir. ¿Cómo? Dice él, yo no lo sé. ¿Cuándo? Tampoco lo sé. Pero habla el apóstol del Señor que Dios le habló que en su ministerio iba a haber sufrimiento e iba a haber un gran dolor en su ministerio. Hermanos, esto es una profecía. Así lo vamos a tomar nosotros, como una profecía. Esto lo habló el apóstol del Señor a la iglesia en el año 2014, de cosas que iban a venir en su ministerio. Donde él manifestaba, mi ministerio no va a ser siempre de alegría, no va a ser siempre de gozo. Va a haber un momento muy difícil, así me lo ha manifestado Dios. ¿Cuándo? Yo no lo sé. ¿Cómo vendrá a mí ese sufrimiento? Tampoco lo sé. Porque el varón de Dios no sabía de qué manera iban a venir estas dificultades a su vida. Pero ya sabía que en su ministerio iba a sufrir. ¿Está sufriendo el apóstol del Señor? Sí, está sufriendo. Sí, está en un lugar apartado. Ya Dios se lo había manifestado desde que él inicia su ministerio. ¿Es algo nuevo entonces para la iglesia? ¿Es algo que nos toma por sorpresa? No. Y de eso quiere el Espíritu de Dios que nosotros lo tengamos presente. El Espíritu de Dios quiere que esto nosotros lo recordemos para que Satanás con su astucia no vaya a llegar, hermanos, a intentarnos mover. Y no vaya a entrar un pensamiento a nosotros provocado por Satanás. El varón de Dios está en ese lugar.
¿verdad? Y empieza Satanás pues a meter un pensamiento malo en el cual vayamos a salir nosotros reprobados delante de Dios. Nosotros tenemos que creer siempre, hermanos, en la inocencia del apóstol del Señor. Hemos de creer en su palabra. Y Él nos ha dicho que Él es inocente, y yo creo al apóstol de Jesucristo. Porque los siervos de Dios son hombres santos, son hombres limpios. Pero Satanás, hermanos, con su astucia, a veces logra mover el pensamiento de un hermano. Satanás es astuto y se mete en la mente de un hermano y busca, hermanos, debilitar la fe del cristiano. Eso hace Satanás. Así busca debilitar la fe en el cristiano. Y cuando la fe se va debilitando, el hermano empieza a ver, y a expresarlo. No solamente, hermanos, hay un cambio en él, sí, y es oculto ese cambio, no, sino que es algo que se hace visible cuando el hermano empieza a decir, pero es que todos los días hay que orar por el apóstol de Jesucristo. Cuidado con ese pensamiento. Cuidado, hermanos, cuando alguno de nosotros empieza, hermanos, a pensar de esa manera. Es que ya es muy cansado. Todas las semanas escuchamos que hablan del apóstol de Jesucristo. Dios ha dicho que todo el día se les bendecirá. Así es. Que se orará por ellos continuamente. Es una promesa que Dios ha hecho a sus enviados. Pero ya cuando empiezo yo a pensar, ya cuando yo empiezo a mencionar, es que siempre hay que estar orando por él. Es que siempre lo mencionan en sus oraciones. Es que todos los domingos hablan un tema de elección. Cuidado, porque quizás Satanás está cumpliendo su objetivo en alguno de nosotros. Y de ese pensamiento vaya a ir esto empeorando al punto que dejemos nosotros de creer en el que Dios ha enviado. Porque si esto pasase en nosotros, perderíamos nosotros la oportunidad de salvación. Pero Dios nos ayude a cada uno de nosotros y que podamos fortalecernos en la fe a través de estos temas tan hermosos que vienen de parte del Espíritu de Dios. Dice, hermanos, el tema, y trae a la recordación lo que hace unos días atrás platicábamos en cuanto a lo que es, hermanos, la elección y el llamamiento de los siervos de Dios. ¿Qué es Dios el que elige a sus ungidos? Dios elige a sus siervos y a sus apóstoles. El hombre no interviene en esto. Los elige, si recordamos nosotros lo que hemos hablado, los elige Dios desde antes de la fundación del mundo. No es algo que Dios haga, hermanos, ahí de repente para llenar un espacio que quedó vacío. La elección la hace Dios desde antes, ¿verdad?, de la fundación del mundo. Luego llega el momento en el tiempo, hermanos, ya establecido por Dios, cuando viene el llamamiento, cuando Dios les habla, cuando Dios los llama. Y una vez que los llama, les encomienda una misión, les da un trabajo. Y ese trabajo que Dios les da no ha sido un trabajo fácil, no ha sido un trabajo sencillo, no, de ninguna manera. El trabajo de los siervos de Dios es muy grande. Y en ese trabajo, hermanos, pasan ellos por dificultades muy grandes. Las vicisitudes de los siervos de Dios, dice el tema. Las aflicciones que ellos llevan en su vida, porque no hay un hombre de Dios que haya venido a este mundo y no haya sufrido. Todos han sido probados. Todos han pasado por momentos, hermanos, complicados. Así como hoy está pasando por un momento difícil, el apóstol de Jesucristo, el apóstol Nazón. Así que no hemos nosotros, pues, de escandalizarnos por lo que está aconteciendo. El apóstol Pablo da testimonio que Dios a él lo eligió. Dice en Gálatas capítulo 1, versículo 15. Pero cuanto agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó
por su gracia. ¿Quién llamó al apóstol Pablo al ministerio del apostolado? Dios. ¿Tenía una misión Dios preparada para este hombre? Sí. Dice en Hechos capítulo 13, versículo 47. Dice así para la obra y la gloria del Señor. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Muy bien. ¿Quién llamó al apóstol Pablo? Dios. ¿Le encargó una misión? ¿Le dio un trabajo? Sí. Un trabajo muy grande. Ser luz para los gentiles. Predicar este evangelio a los gentiles fue el trabajo que Dios le encomendó. Él empieza, hermanos, su ministerio. Él empieza su predicación. Y la Biblia nos da testimonio que fueron años muy difíciles para el apóstol Pablo. No fue fácil para él cumplir la encomienda que Dios le dio. En el cumplimiento de esta, en muchas ocasiones arriesgó su vida. Su propia vida estuvo en peligro en muchas ocasiones. Sufrió golpes. Sí, lo azotaron, lo apedrearon. Fue, hermanos, encarcelado. Sufrió persecución, tuvo que huir en momentos. Estuvo en peligro de ladrones. No solamente de ladrones, sino aún de su misma gente. ¿Cuántas vicisitudes? ¿Cuántos padecimientos? La Biblia nos da testimonio, hermanos, de estas cosas. De lo que fue la vida de estos hombres en la iglesia primitiva, de los apóstoles de Jesucristo. Uno de ellos perseguidos, encarcelados y muertos a filo de espada. Así murieron unos de ellos. Otros hermanos que su tiempo, hermanos, de vida se alargó porque así lo quiso Dios. Como el apóstol Pablo, el apóstol Juan, sus vidas no fueron sencillas. No fue fácil. El apóstol Juan, también la Biblia da testimonio, prisionero, torturado. Así, hermanos, pasaron ellos su vida perseguidos, desahuciados allá, hermanos, enviados a lugares remotos, apartados de la sociedad. Era el castigo que daba el mundo movido por Satanás a los siervos de Dios. Y cuando vienen estas dificultades a la vida de estos hombres, puede ser que alguno de los que en un tiempo creyó en ellos empiece a dudar de ellos. Miren lo que estamos hablando. A través de esas dificultades, puede ser que alguien que creyó en Pablo como apóstol, cuando lo vio, hermanos, que lo estaban apedreando, cuando lo vio que estaba prisionero, cuando lo vio que lo acusaban, que era un cabecilla de una banda, de una secta que hacía cosas malas y vergonzosas, quizás alguno se ve como fue. Quizás alguno pensó, esto que está sufriendo Pablo es un castigo de Dios. Puede ser que alguno se dejara mover por Satanás y este pensamiento llegase a él. Este naufragio que tuvo, esto que casi pierde su vida, esta enfermedad que le ha llegado, esto debe ser un castigo de Dios. Aquí está manifestando Dios que lo ha abandonado, que lo ha dejado. Aquí está manifestando Dios que es un hombre muy malo. Puede ser que en alguno de los que en un tiempo creyeron, que lo recibieron como un enviado de Dios, como un apóstol de Jesucristo. La Biblia da testimonio y el mismo apóstol Pablo habla de Himeneo y Fileto, los cuales naufragaron en su fe, los cuales ya no recibían al enviado de Dios porque se dejaron mover por la astucia de Satanás. Y cuando vienen estos padecimientos a la vida de los siervos de Dios, Satanás se aprovecha de eso para meter pensamientos en la mente de las personas. Y esos pensamientos que su hermano ha dicho son muy comunes.
que lleguen a pensar, este sufrimiento es porque Dios lo abandonó. Este padecimiento es porque Dios está dando testimonio que es un pecador. Puede ser, hermanos, esto es más común de lo que pensamos. Está él siendo castigado por un delito que cometió. Puede ser que esos pensamientos lleguen, pero son pensamientos de Satanás. Así es. Porque los hombres de Dios son santos, Amén. son limpios. ¿Qué hizo mal? ¿Qué pecado hizo el apóstol Pablo? ¿Qué pecado cometió el apóstol Juan para ser, hermanos, prisionero? Y ya en un momento más vamos a hablar de Cristo también, porque es nuestro mayor ejemplo que tenemos para hablar de estas cosas. Pero déjenme platicar primero, hermanos, del apóstol Pablo, porque ya leíamos que Dios lo llamó, decíamos que Dios le dio una misión, y en esa misión, hermanos, pasó por momentos muy difíciles en su vida. Y quiero hablarles de un caso en particular, de una de esas vivencias, hermanos, que tuvo el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, hermanos, fue llevado preso, encarcelado, fue llevado a juicio. Y en el juicio que le hicieron, hermanos, fue designado que lo enviaran como prisionero a Italia, que lo enviasen a Roma. De tal manera que hubo un momento en el cual reunieron a muchos prisioneros, los subieron a una embarcación, y esa embarcación iba a ir, hermanos, por el mar. Su destino era llegar a Italia, y que esos prisioneros llegaran a Roma, para ahí también ser juzgados, se les diera una condena. Y ahí iba entre esos malhechores, y ahí iba, hermanos, entre aquellos presos, iba un hombre santo, iba el apóstol Pablo. Ningún mal había hecho, pero para el mundo era un malhechor, revuelto con los otros prisioneros. Fue metido en una embarcación, y aquella embarcación, hermanos, iba en el mar, y en el mar, hermanos, hubo una gran tempestad. El apóstol Pablo, pues trataba de aconsejar al que iba a cargo de aquella misión, de aquella embarcación, que era un centurión, y le hablaba al centurión y le decía, mira, haz esto, haz lo otro, porque si no vamos a perecer todos en este lugar. Y el centurión meditaba en esas palabras, pero ahí estaba el capitán de la embarcación que le decía, no, sí vamos a poder salir de esta, vamos a hacerle de esta otra manera. Y que el centurión se dejó mover por el capitán de aquella embarcación, ignorando al apóstol Pablo. La situación se complicó, si leemos nosotros ese testimonio, al punto que naufragaron. Tuvieron, hermanos, cuando se hundía aquella embarcación, que arrojarse al mar. Antes de arrojarse al mar, los soldados que iban querían darle muerte a todos los prisioneros para que ninguno escapase. Pero ya el apóstol Pablo había hallado gracia en aquel centurión. Y aquella gracia, hermanos, pues movió al centurión para decir, no, a ninguno vamos a matar. Cada quien que intente salvar su vida como pueda. Los que saben nadar, arrójense al mar e intenten salvar su vida. Los que no, traten de tomar algo del barco, no sé, alguna tabla, algo tomaban para intentar flotar. Y así, hermanos, se arrojaron al mar en medio de aquella tempestad. Y llega el momento, hermanos, en que logran salir a la orilla. Llegan, hermanos, a tierra firme, todos mojados en medio de una tempestad, de una lluvia. Y ahí pasa algo, hermanos, de lo cual yo quiero que leamos. Porque nos vamos a referir en esto, hermanos, a lo que su hermano estaba diciendo hace un momento en Hechos capítulo 28, versículo 1. Como, hermanos, un acontecimiento, como un padecimiento que llega a uno de estos hombres, de momento, hermanos, llega a invadir Satanás la mente de las personas para creer que las situaciones difíciles que ellos atraviesan es porque son hombres malos o pecadores. Voy a leer en Hechos 28, 1 al 5.
Miren lo que acabamos de leer en la Escritura. Yes, Señor. Una vez que ellos llegan a la orilla, dice que se dan cuenta que llegaron a una isla llamada Malta. Y las personas de aquella isla, dice que los recibieron de buena manera. Hicieron un fuego para que ellos que iban mojados y tenían mucho frío, se calentasen a la orilla de ese fuego. Y en ese momento el apóstol Pablo quiso tomar algunas ramas secas y echarlas al fuego para que aquel fuego pues estuviera pues vivo, para que el fuego se reavivara. Y de repente entre las ramas que él llevaba pues había una serpiente, había una víbora, la cual dice que se prendió de su mano, lo mordió aquella víbora. Y vamos imaginándonos, hermanos, porque cuando los que estaban ahí vieron lo que le había pasado a este hombre llamado Pablo, que una víbora lo había mordido, una víbora venenosa lo había mordido en su mano, llegó un pensamiento a ellos. Vamos analizando el pensamiento. Humanamente quizás pues estaban ellos pensando de buena manera, porque decían ellos, este hombre tuvo que haber hecho cosas muy malas, tuvo que haber sido un criminal muy malo, para que salvándose de esa tempestad, para no haberse ahogado en el mar, llega y hermanos, con mucha suerte sale de esa situación difícil y de repente, hermanos, llega una serpiente y lo muerde y ahora sí va a morir, porque no había otra solución. Por la mordedura de aquella serpiente estaba destinado a la muerte. Dice el versículo 3, el versículo 4 dice, entonces los naturales vieron la víbora colgada en su mano y decían unos a otros, ciertamente este hombre es un homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no deja vivir. Estaba el apóstol pasando una vicisitud. Estaba el apóstol Pablo pasando un momento difícil, ¿verdad? Imaginémonos el frío que tenía en su cuerpo. Primero las luchas ahí, hermanos, naufragando en el mar, nadando, tratando de sostenerse para no perder su vida, ahogado. El mar, hermanos, era una tempestad. Cuántas olas se levantarían y lo sumergirían, lo revolcarían en momentos, hermanos, en aquella tempestad, y aún así, hermanos, cuánta agua tragaría, y aún así logró salir a la vida. Y saliendo de esa situación, llega otra situación de muerte. Enfrentó una situación de muerte y poquito después llega otra situación de muerte en su vida. Una víbora venenosa lo muerde. Y entonces aquellos que estaban ahí decían, este hombre tuvo que haber sido un criminal, un homicida, para que habiendo librado la muerte allá en aquella naufragio, venga aquí, salga y una víbora acabe con su vida en este momento. ¿Lo tomaron, hermanos? Como quiere Satanás que se tome las dificultades que atraviesan los siervos de Dios. Llegaron a pensar en su mente, esto es un castigo de Dios. Es lo que pensaban. Es la justicia divina, la justicia de Dios que no permitió Dios que se salvase. Eso era lo que pensaban ellos. Por eso es lo que dice su hermano, Satanás es muy astuto y se aprovecha de las dificultades en la vida de los siervos de Dios para que lleguen pensamientos. ¿Quién sabe cuántas cosas malas haya hecho para que esté sufriendo esta enfermedad? ¿Quién sabe cuántas cosas malas ha hecho para que lo tengan prisionero? ¿Quién sabe cuántas cosas malas haya hecho en su vida para que lo anden persiguiendo? Ese es el pensamiento que Satanás mete hermanos, en las personas alejadas a nuestra fe, en los que no son hijos de Dios. Ahí estaban esos hombres, hermanos, juzgando al apóstol Pablo, creyéndolo como un homicida, como alguien que la justicia no lo iba a dejar vivir.
Pero si leemos nosotros el testimonio, el apóstol Pablo pasó aquellas vicisitudes y salió triunfante. La víbora, hermanos, se le acercó la mano al fuego y ahí, hermanos, cayó. Los de aquella isla que lo veían sabían cuáles eran los síntomas después de una mordedura de serpiente. Ellos mismos dan testimonio. En poco tiempo su cuerpo se va a empezar a hinchar. Luego va a empezar a convulsionar. Luego va a morir. Esto ocurrirá en un periodo de unos 10 minutos, en un corto periodo de tiempo. Pero pasó el tiempo y no ocurrió nada. El apóstol Pablo seguía con vida. El apóstol Pablo seguía en pie. Y aquella víbora, hermanos, no le hizo mal. Porque Dios siempre está con sus enviados. Está con sus ungidos, está con sus apóstoles. ¿Te acuerdas qué bonito las palabras del apóstol del Señor? Cuando habla, hermanos, de que Dios le manifestó que iba a haber sufrimiento en su administración. Pero dice, pero Él me ha dicho que estará siempre conmigo. Está en una situación difícil el apóstol Nazón, pero Dios no ha abandonado al apóstol de Jesucristo. Sigue estando firme, sigue estando en pie, sigue dirigiendo esta iglesia, sigue animándonos día con día, sigue orando por la iglesia. Eso hace el apóstol de Jesucristo. La iglesia entendida, los que son hijos de Dios, a través de estas circunstancias, hermanos, se fortalecen en su fe. Mientras los que no son hijos de Dios, naufragan en su fe. Decía el apóstol Pablo, 2 Corintios capítulo 10, versículo 15. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 15. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros, conforme a nuestra regla. ¿Qué decía el apóstol Pablo? ¿Qué esperaba de la iglesia? Que conforme creciera la fe, ellos como apóstoles, ellos como enviados de Dios, iban a ser ¿qué? Muy ¿qué? Engrandecidos. Porque conforme crece la fe de la iglesia, conforme la fe en cada uno de nosotros se fortalece, empezamos a ver a los enviados de Dios. Empezamos a ver al apóstol de Jesucristo de una manera muy hermosa. Primero, cuando llegamos a la iglesia, lo aceptamos como que es un enviado de Dios, como es un hombre de bien. Pero va creciendo nuestra fe y cada día nosotros lo vemos más grande. Sí, su presencia para nosotros es hermosa. Empieza a surgir un amor en cada uno de nosotros conforme nuestra fe que nuestra fe va creciendo. Nosotros vamos viendo al apóstol del Señor con más cariño, con más amor, con más respeto. Lo vamos viendo más grande cada día, más especial. Vamos entendiendo que Él, hermanos, es importante. Él es indispensable para nuestra vida. Así lo vamos viendo cuando nuestra fe crece. Si la fe de la iglesia crece, el varón de Dios va a ser engrandecido. Si la fe de la iglesia es pequeña, los hombres de Dios, hermanos, no van a ser realzados, no van a ser, hermanos, vistos como lo que son, como representantes de Cristo en la tierra. Si nosotros en nuestra fe, hermanos, ha crecido, nuestra fe está viva, nosotros recibiremos aquí al apóstol de Jesucristo un día, porque Dios nos lo concederá y lo recibiremos con lo mejor que podamos. Porque para nosotros no es un hombre, hermanos, común, es un hombre muy especial para nosotros, porque, hermanos, nuestra fe ha crecido, sí, y nosotros así lo vamos viendo como un hombre grande. De esto daba el testimonio el apóstol. Conforme crezca vuestra fe,
Nosotros, se refería a los apóstoles, seremos muy engrandecidos entre vosotros. Al inicio de su ministerio, el apóstol tenía que trabajar para sobrevivir. Tenía un trabajo el apóstol Pablo, hacía tiendas. Había un trabajo, le ayudaban a algunos obreros a hacer aquellas tienditas y a venderlas para poder tener un ingreso y tener un alimento y para costear sus viajes misioneros de un lugar a otro. Tenía que trabajar para hacerlo. Porque la iglesia en su fe, hermanos, era pequeña. Pero conforme creció la fe de la iglesia, fueron, hermanos, viendo al apóstol del Señor, al apóstol Pablo, de una manera diferente, de una manera muy especial. Al punto que llegaron ellos, hermanos, a no permitirle más que el apóstol Pablo trabajara, hermanos, haciendo esas cosas, sino que la iglesia veía por sus gastos, veía por su mantenimiento, por sus viajes misioneros. Las iglesias se reunían, juntaban un poquito, hermanos, y ahí estaban recibiéndolo con mucha alegría, porque la fe creció. Hoy nuestra fe, hermanos, debe ir creciendo, fortaleciéndose día con día. Y luego de que entre Satanás con una duda en nuestra mente, debemos nosotros afirmarnos más, ¿verdad? En lo que hemos creído, en quién es el apóstol de Jesucristo. Bendito sea nuestro Dios. Mis hermanos, hay otro ejemplo que vamos a tomar en esta mañana para ir, hermanos, entendiendo por qué el apóstol Naasón está, hermanos, en este sufrimiento. Y el ejemplo que va a tomar su hermano es el ejemplo de un hombre llamado Job, siervo de Dios. Eso era Job, un siervo de Dios. Este hombre llamado Job, mis hermanos, pasó por un momento muy difícil en su vida. ¿Qué complicaciones llegaron a su vida? Al punto, hermanos, que aún sus amigos llegaron a dudar de su honorabilidad, llegaron a dudar de su rectitud, llegaron a dudar de su santidad por las situaciones difíciles que afrontó. Vamos a leer en Job, capítulo 1, versículo 13 al 19. Ya le pagué. Job, si nosotros leemos el capítulo 1, versículo 1, dice así: hubo en la tierra de Ur un hombre llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Así era Job, temeroso de Dios. ¿Era un hombre malo Job? No. ¿Era un hombre que andaba pensando en cosas malas, en delitos? No, ¿verdad que no? Dice que era apartado del mal. Era un hombre perfecto, era un hombre recto en su vida. Y de repente a este hombre, tan temeroso de Dios, le llega una prueba muy difícil. Le llega el tiempo de sus vicisitudes. Y dice, hermanos, que en un día recibe él noticias muy malas, al punto que todo lo perdió en un solo día. Tenía mucha riqueza, muchos animales, tenía hijos, todo lo perdió en un solo día. Los animales, unos los robaron, los criados que tenía los mataron, las ovejas, fuego descendió del cielo y fueron consumidas con los pastores que cuidaban sus ovejas. Llegaron los malos y se robaron los camellos y mataron a los que los cuidaban. Los campos que tenían sembrados se quemaron. Sus hijos estaban en la casa del del primogénito. Ahí estaban ellos comiendo
cuando de repente vino un viento recio, sopló, movió los cimientos de aquella casa y se desplomó la casa y mató a todos los hijos de Job. A sus 7 hijos, a sus 3 hijas, ahí quedaron muertos todos sus hijos. Y todas estas noticias llegan, hermanos, a Job. Qué momento más difícil para este hombre. Qué momento más complicado. Y estando él, hermanos, en su mente preguntándose, ¿por qué me pasan a mí estas cosas si yo trato de hacer lo bueno? Llegó, hermanos, y cayó sobre él una enfermedad, una sarna maligna. Ya no solamente, hermanos, era lo que había perdido, ahora su propia salud la había perdido. Todos lo abandonaron en ese momento, aún su misma esposa lo criticaba. La esposa, al verlo en esa condición, le decía, maldice a tu Dios y ya, muérete. Ya es hora de que ya. Los amigos que este hombre tenía llegaron a él, algunos de ellos, pero no llegaban a animarlo, no llegaban a alentarlo, llegaban a criticarlo y lo juzgaban cuando no tenían por qué juzgar a un hombre de Dios, a un siervo de Dios. Porque a los siervos de Dios es Dios quien los juzga, no es el hombre. Y esto tenemos que tenerlo muy presente. No somos nosotros quien para juzgar a un hombre de Dios. Es Dios el que a ellos los juzga. Y llegan aquellos hombres y empiezan a juzgar a Job y a decir, hermanos, en sus acusaciones, algunos pecados tuviste que haber hecho. Dios te lo está cobrando. Es que no te examinas bien porque eres muy duro de corazón. ¿Cuántas situaciones quizás delante de Dios has cometido y tienes ocultas y Dios te las está cobrando? Reconócete como un hombre pecador delante de Dios. La Escritura nos describe que era un hombre temeroso. Era un hombre, hermanos, apartado del mal. Un hombre perfecto. Pero vinieron los momentos difíciles, los momentos de pruebas, y los que lo rodeaban se aprovechan de esa situación para verlo como un hombre pecador, como un hombre malo, como un hombre, hermanos, que sus cosas tenía ocultas y que Dios lo había abandonado. En el libro ahí mismo de Job, capítulo 19, versículo 2, Job, hermano, ya cansado de esas recriminaciones. Job 19, versículo 2. Dice, ¿hasta cuándo juzgaréis mi alma? Y me moleréis con palabras. Ya me habéis vituperado 10 veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? Mira, hermano, lo que tenía que sufrir Job de sus colegas, de los que estaban cercanos a él, de los que consideraba sus amigos. Lo vituperaban, lo injuriaban. Eso quiere decir, hermanos, que hablaban mal de él. Eso quiere decir, hermanos, que lo señalaban como un hombre que no estaba bien delante de Dios. Y así, hermanos, lo señalaban. Qué astuto que es Satanás, que aprovechándose, hermanos, de estas cosas, contamina la mente de las personas. ¿Cuántos llegarían a pensar que era cierto lo que decían los amigos de Job? ¿Cuántos llegarían a dudar, hermanos, de la rectitud de Job? ¿Cuántos llegarían a dudar que de verdad era un hombre bueno y perfecto? ¿Cuántas mentes se contaminarían y llegarían a hacer juicios incorrectos contra el siervo de Dios, Job? Pero Job, hermanos, para Dios seguía siendo un hombre especial. Dios, cuando miraba a Job, su siervo, decía, no hay otro como él en toda la tierra.
Mira cómo Dios lo veía. Mira cómo Dios, hermanos, lo señalaba y lo manifestaba. Se sintió orgulloso, hermano, nuestro Dios, de su siervo Job. Dice el Job capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, el 1, versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Pues, ¿cómo veían los hombres a Job en ese momento? Como un hombre lleno de pecados, como un hombre que lo que había pasado en su vida fue un castigo de Dios. Dios le está castigando por lo malo que es este hombre. ¿Quién sabe cuántas cosas hizo malas que nosotros no nos damos cuenta? Pero ahí está Dios manifestándole con estos castigos que es un hombre pecador. ¿Qué nos dice la Biblia? Hermanos, nos dice lo contrario. Dios se sentía orgulloso de su siervo Job. Sabía que era un hombre, hermanos, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se sentía orgulloso y sabía que Job, hermanos, nunca iba a actuar de manera distinta. Por eso permite, hermanos, Dios que Satanás traiga esos padecimientos a su vida para demostrar que su siervo Job era un hombre inquebrantable. Llegó un momento, hermanos, pasado el tiempo, que Dios a estos hombres que juzgaban a Job lo reprende. Lo reprende, hermanos, y les hace ver y entender a estos hombres lo que Job era para él. Dice Job capítulo 42, versículo 7. Como mi siervo. Dios le pague. Llega un momento en que Dios, hermanos, llega un momento en el cual reprende a estos hombres. Y les dice Dios, si no quieren que yo los castigue por haber hablado y juzgado a mi siervo Job, van a tomar algunos becerros, algunos carneros, y los van a ofrecer en holocausto. Y mi siervo Job orará por vosotros. O sea que la oración de ellos ni siquiera iba a valer delante de Dios. ¿Cuál era la oración que valía? La oración de Job. Job, siervo de Dios. Mi siervo Job dice, orará por vosotros, porque de cierto a él atenderé, para no trataros afrentosamente. Vean, hermanos, mientras que el mundo juzga a los siervos de Dios como hombres pecadores por las situaciones difíciles que llegan a sus vidas, para Dios siguen siendo el único medio de intercesión. La oración de estos hombres, hermanos, sigue siendo la que llega delante de la presencia de Dios. Todavía estaba enfermo Job. Todavía, hermanos, pues estaba en la pobreza. Y dijo a Dios que él ore porque a él es a quien yo atenderé. Ya después leemos nosotros la escritura y Dios, hermanos, bendice tanto a Job, hermanos, que le da más riqueza de la que antes tenía. Multiplicó sus bienes, sus hijos, y la prosperidad que llegó, hermanos, fue el más grande hombre, hermanos, sobre la faz de la tierra, en esa parte, hermanos, económica. Así, hermanos, terminó él sus días. Pero quería poner este ejemplo, su hermano, para que analicemos cómo el enemigo se aprovecha, y cuando un siervo de Dios pasa por un momento difícil, ahí llega Satanás a la mente de las personas y empiezan las personas a querer juzgar, a querer, hermanos, de momento señalar, a tratarlos de verdad como hombres que han cometido algún pecado, alguna injusticia, que han desobedecido a Dios. Pues para Dios siguen siendo hombres santos, hombres limpios. Allá donde está el apóstol Nazón, hermanos,
apartado, allá lo tienen, recluido, hermanos, en un espacio confinado, allá cerrado. Desde allá, hermanos, eleva su oración y a Él es quien Dios oye. Amén, así es. Gloria al Señor. Porque para Dios es un hombre limpio, santo, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Y para nosotros también lo es de esta manera. Mas aquellos que se dejan confundir por la astucia de Satanás, empiezan, hermanos, a dudar. Empiezan a pensar que quizás algo malo haya hecho, pero no es así. Y nosotros lo sabemos y conocemos de esas cosas. Mis hermanos, decía su hermano, que el ejemplo que tenemos más amplio y más hermoso es, hermanos, la vida de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pudiésemos tomar otros ejemplos, hermanos, como el de los profetas. Vemos nosotros la persecución de los profetas, cómo morían apedreados. El testimonio de Elías, hermanos, cómo huía para salvar su vida, cómo pasaba por momentos difíciles donde no tenía ni qué comer, tenía que ser alimentado por algunos aves que le llevaban, hermanos, algo de alimento, algunas boronas de pan, algo le llevaban los cuervos, allá donde estaba viviendo en una cueva, escondido ahí. Hermanos, momento difícil en su vida, momento complicado, son las vicisitudes de los siervos de Dios. Son los momentos complicados que ellos atraviesan en su vida. Pero el que no es de Dios empieza a dudar y empieza a decir, ¿pero cómo? Si es que fuera un siervo de Dios, pues Dios debería defenderle. ¿Cómo si es un hijo de Dios, Dios permite que estas cosas ocurran? ¿Pero cómo? Si es un apóstol de Jesucristo, ¿por qué Dios no lo libra de estas situaciones tan complicadas que pasan, que viven? Y empieza el hombre a cuestionar a los siervos de Dios y a cuestionar al mismo Dios, a cuestionar a Dios. ¿Por qué Dios hace esas cosas? ¿Por qué las permite? Porque el hombre en su mente es limitado y la mente del hombre, hermanos, no está capacitada para entender la mente de Dios. Dios tiene un plan y Él sabe por qué, hermanos, permite que las cosas ocurran. Y vamos al caso de Cristo, hermanos, para que lo entendamos de una mejor manera. Las gentes dudan, hermanos, y el mismo Satanás dudó en muchas ocasiones que de verdad Jesús el Cristo era el Hijo de Dios. Vamos viendo, hermanos, y analizando su vida. ¿Dónde nació? Empecemos por su nacimiento. Si era el rey de los judíos, si era el Hijo de Dios, y Dios es el dueño de toda la tierra, de toda la riqueza que vemos. La gente empieza a pensar, pues debería haber nacido en un palacio. ¿No es así? Siendo Dios el dueño de todo y naciendo su hijo, vámonos al pensamiento humano. Vas a nacer tu hijo, van a ser tu hija, y ¿dónde quieres que nazca? ¿Verdad que preparas un buen lugarcito? Aún en la humildad, tratas de tener un lugarcito, hermanos, que has pintado, que has limpiado, tratas de conseguir un colchoncito, donde acostarlo, ¿verdad? Que ese es lo que hace el padre y la madre para la venida de un hijo. Y entonces el mundo dice, pues, ¿que no hizo Dios esto con su hijo? ¿Que no preparó una riqueza? ¿Que no preparó un lugar? En un palacio donde naciera, algo preparado, una cama pues especial para él, un lugar tan limpio, un personal que lo atendiera en el momento de su nacimiento. No ocurrió de esa manera, nació en un pesebre, allá en un lugar donde refugiaban a los animales del frío del invierno. Un granero, podemos decir así, donde hay gallinas, donde están los caballos, donde están las vacas. Hermanos, cuando hemos tenido oportunidad de ir a una granja, hermanos, sabemos de los olores, ¿verdad? Que hay de aquellos animales, del sudor, hermanos, lo que lleve ahí aún su excremento. Hermanos, es un lugar polvoriento, es un lugar, perdón, algo sucio. Ahí nació Jesús, el Cristo. Y vemos nosotros, hermanos, las dudas tan grandes que ocasionó esto en el mismo Satanás. Porque el apóstol del Señor en una ocasión nos decía y nos hablaba y nos enseñaba de cómo, hermanos, en el momento en que el Señor
Jesús fue tentado, era porque el enemigo no tenía la certeza de que en realidad él fuera el Hijo de Dios. Todavía tenía muchas dudas de lo que el Señor Jesús era. Sabía que había un poder en él, sabía que los demonios, hermanos, pues huían de su presencia, sabía que levantaba paralíticos, sabía que tenía un poder de levantar aún a los muertos, de sanar leprosos, pero todavía habían dudas muy grandes. ¿De verdad este sería el Hijo de Dios? Pero aunque Satanás tenía dudas, siempre buscó, hermanos, complicar la vida de este hombre, hermanos, desde su nacimiento. ¿Verdad que quiso acabar con su vida en su niñez? Sí. Mandó a matar a todos los niños. Otra señal de que ni siquiera sabía quién era, porque si no lo hubiera mandado a matar a él solamente, pero quería acabar con todos los niños, porque ya habían señales en el cielo que hablaban de su nacimiento. Y vemos nosotros, hermanos, el trabajo de Satanás. Aquel niño empieza a crecer, hermanos, y sus complicaciones, hermanos, tuvo en vida. Empieza el Señor Jesús su ministerio, hermanos, y su ministerio no fue algo, hermanos, que pudiésemos decir, fue algo placentero en todo el tiempo, hermanos, que él predicó, en los años de ministerio, mientras él estuvo en vida. No, con muchas dificultades predicó el evangelio, perseguido en ocasiones, maltratado, injuriado, calumniado. La gente se le acercaba, hermanos, y querían ya llevarlo a la muerte, lo contradecían, buscaban alguna palabra en la cual él se equivocara para llevarlo, hermanos, y apedrearlo y quitarle su vida. Esa fue la vida, hermanos, del Señor Jesús. Ese fue el tiempo de su predicación. ¿Tuvo vicisitudes el Señor Jesús? Sí. ¿Tuvo momentos complicados? Sí. Esa fue la vida que él llevó. Leemos el testimonio y nos damos cuenta, hermanos, que no fue sencillo. Al punto que el Señor Jesucristo, la Biblia da testimonio, que el Señor Jesucristo lloró, afligido. A este punto, hermanos, afligido, lloró. Sudaba, hermanos, su sudor eran como gotas de sangre que corrían de su cuerpo. Había preocupaciones enormes que él sentía. Esa fue la vida que él llevó también. Y estas preocupaciones y este sufrimiento, acompañado de aquellas calumnias, hermanos, Satanás se aprovechaba de la mente débil, de la fe, hermanos, débil, de aquellos hermanos que en su momento escuchaban el mensaje de Cristo y por momentos daban una aprobación, pero después veían, ¿cómo va a ser el Hijo de Dios? Si tiene padecimientos, si se enferma, si se cansa, ¿cómo puede ser el Hijo de Dios? Si tiene sed, si tiene hambre, si es perseguido, ¿por qué lo apresaron? Que si no fuera el Hijo de Dios, mandaría a Dios unas legiones de ángeles que lo protegieran. Y empieza, hermanos, al ver el sufrimiento y el padecimiento que pasó nuestro Señor Jesucristo, Satanás se aprovecha, se mete en las mentes de las personas y empiezan a hacer sus juicios. Y empiezan a dudar de que de verdad era un hombre santo, de que era un hombre limpio, de que era un hombre perfecto, de que era el Hijo de Dios. Llegó, hermanos, la duda. Y aquellos que glorificaban cuando le veían, llegó el momento, hermanos, en que le maldecían. Llegó el momento en que querían su muerte, en que se unían a una sola voz diciendo, crucifícale, crucifícale, como si fuera un delincuente. Dice en Mateo capítulo 27, versículo 38. Dios le pague. ¿Qué estaba pasando el Señor Jesucristo? Un momento difícil. Un momento complicado. ¿Qué pensó la gente cuando le vio, hermanos, en esta situación? Que era un hombre de verdad, que era castigado justamente, que lo que estaba sufriendo se lo merecía.
Eso llegó a pensar la gente. Dice que lo crucificaron con 2 malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban y lo veían en ese sufrimiento, ¿sabes qué hacían? Dicen, le injuriaban y meneaban la cabeza. Lo veían, hermanos, en el sufrimiento, lo veían ahí, hermanos, crucificados por malhechores, y ese menear la cabeza y gritarle cosas, injuriarlo, era porque, hermanos, en su mente, hermanos, ya Satanás había trabajado. Y movía la cabeza en señal de desaprobación, de que era un hombre muy malo, un hombre perverso. Aquellos que le escupieron, aquellos que le golpearon, fueron mentes, hermanos, que fueron trabajadas con mucha astucia por Satanás, que aprovechándose de una situación difícil la cual atravesó nuestro Señor Jesucristo, fueron movidos pensando que merecía estas cosas, que de verdad era un hombre violento, que de verdad era un malhechor. Y lo acusaban, ya, hermanos, pues dudaban: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. Todas estas acusaciones, hermanos, no son nuevas. Eso también lo sufrió el apóstol Pablo. Esto también lo sufrió el apóstol Juan. Santiago. Lo sufrió, hermanos, en su momento la hermana Aarón. Lo sufrió en su momento el apóstol Samuel. Lo sufre en este momento el apóstol Nazón. Sí, atraviesa un momento difícil y lo injurian, lo calumnian, lo señalan, lo tratan de juzgar cuando no hay ninguno que pueda juzgar, porque a ellos los juzga Dios. Y algunos dirán: no, que es el apóstol de Dios en este tiempo, ¿por qué Dios permite que esté ahí prisionero? ¿No habrá este tipo de pensamiento en alguno? Este sí es un verdadero apóstol, ¿por qué Dios permite que lleve años ahí encerrado? Son los cuestionamientos que hacían de Cristo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Ven cómo son similares los pensamientos? ¿Cómo son provocados por Satanás y el hombre llega a desconfiar, llega a dudar? Y es lo que el Espíritu de Dios quiere que no pase en ninguno de nosotros. Si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. ¿Podía descender de la cruz? Sí, sí lo podía hacer. Pero los hombres de Dios aceptan la voluntad de Dios, porque el Señor Jesucristo sabía lo que iba a venir y aún así se entregó a muerte, porque la voluntad de Dios era que Él en ese momento muriera, y muriera de esta manera. Los principales sacerdotes le escarnecían con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, ahora sí, y a sí mismo no puede salvarse. Si es rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Habrá quien, hermanos, en ese tiempo también se ha movido por Satanás y esos pensamientos lleguen a su mente, nos esté trabajando Satanás en su mente. Si es el enviado de Dios, que se libre de ese lugar. Si a otro salva con su oración, ¿por qué no se salva a sí mismo? ¿No habrá pensamientos así? Quizás los hayan en aquellos, hermanos, que se apartan y se amargan y se van, hermanos, de la iglesia. Pero bendito sea Dios, porque nosotros sabemos en quién hemos creído. Y aquí estamos firmes y glorificamos a Dios. Y hemos de orar siempre por el apóstol de Jesucristo. Pero vemos, hermanos, las vivencias, lo que sufrió, lo que padeció nuestro Señor Jesucristo. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice: así por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre,
Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Mientras el hombre no entiende y estaba en esos cuestionamientos, si fuera el Hijo de Dios, ¿por qué Dios no lo salva? Dios ya tenía hermanos, un plan. Y el plan era que el Señor Jesucristo enfrentase a la muerte. Esto no lo sabía ni el diablo. El diablo, cuando, hermanos, el Señor Jesucristo expiró, pensó que había triunfado. Pensó que había ganado. Pero poco tiempo después se daría cuenta que con la muerte del Señor Jesucristo no terminaba todo, sino que iniciaba todo. Porque acabó, dice la palabra del Señor, nuestro Señor Jesucristo, con su muerte acabó con el imperio de la muerte. Esto es, dice, del diablo. Porque estando él muerto, hermanos, bajó a las profundidades a predicar, hermanos, allá a los que habían sido muertos. Y luego de predicar, hermanos, en aquellos lugares oscuros, y ahí se levantó, hermanos, venciendo la muerte, resucitando, hermanos, de entre los muertos, derrotando un espíritu al cual nadie nunca había vencido, y lo venció nuestro Señor Jesucristo. Y luego que pensó el diablo que había terminado con su vida, se equivocó, porque hoy está a la diestra del Padre. Allá está nuestro Señor Jesucristo. Él vive. Hermanos, a la diestra del Padre. Qué bonito, hermanos, cuando Esteban dio testimonio. Cuando allá, hermanos, a punto de morir, dice: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre sentado a la diestra del Padre. Hermanos, ahí está, victorioso, triunfante salió, se entregó a la muerte con valentía y triunfó, derrotó a Satanás. Hermanos, salió triunfante, victorioso, y por él se abre la oportunidad de salvación a todo el mundo. Y por él y por su muerte, hoy nosotros gozamos de una esperanza gloriosa, de una esperanza que nos tiene aquí, hermanos, acercándonos a Dios día con día. Porque nuestro Señor, hermanos, triunfó, y su muerte es para vida de cada uno de nosotros. Pero los que no entendían, hermanos, lo que acontecía, los que no entendían el plan de Dios, llegaron a juzgar y a dudar que de verdad era el Hijo de Dios. No ocurra esto con nosotros en ningún momento. Que cuando veamos el sufrimiento del apóstol Naasón, que entendamos cada uno de nosotros que a esto están expuestos siempre los siervos de Dios. Que Dios permite que estos sufrimientos lleguen a la vida de ellos. Pero a través de estos sufrimientos, hermanos, al ver cómo lo afrontan los siervos de Dios, los apóstoles de Jesucristo, se agrada a Dios de grande manera. Se siente orgulloso de ellos. Así como le habla a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job? Así, hermanos, le dice Dios a Satanás en este tiempo: ¿no has considerado a mi siervo Naasón? Que no hay otro como él en la tierra. Pruébalo, quítale, haz lo que tú quieras y verás que se mantiene íntegro. Y pasan los años y vemos esa integridad en el apóstol Naasón. Y vemos ese temor de Dios en él. Y vemos su entrega total a nuestro Dios. Y vemos cómo cumple el trabajo que Dios le encomendó. Ese es el apóstol de Jesucristo. Y nosotros no nos hemos de cansar
de dar testimonio que en la tierra hay un hombre de Dios, un apóstol de Jesucristo que trae salvación a las almas. Ya para terminar, quiere leer su hermano un fragmento de una carta que enviase el apóstol Nazón el día 11 de junio del 2023. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. En vosotros, Dios me dice cada día: no te dejaré ni te desampararé. Hay una razón de Dios para que yo viva esto y lo acepto. Mas cuando Él quiera, en el momento que Él quiera, poder hay en Él para cambiar la historia. Yo estoy preso, pero no solo. Yo estoy preso, pero no abandonado. Yo estoy preso, no obstante, soy libre. Yo estoy preso y aún así mi palabra recorre el mundo. Yo estoy preso, sin embargo, la iglesia se agiganta. Mi Dios todos los días me acompaña. Vosotros todos los días me acompañáis. Estáis conmigo en vuestras oraciones. Dios todos los días me fortalece. Mi fortaleza es mi Dios. Mi orgullo sois vosotros. Siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Qué hermoso, hermanos, lo que hemos platicado. Qué hermoso lo que hemos visto en esta mañana. Hay un temor, hay un celo de los siervos de Dios, el cual no quiere que ninguno de nosotros se deje engañar por Satanás, se deje confundir por la astucia, y ahí están ellos en vela. Y estos temas y estas explicaciones son para salvación de nuestra alma, son para vida de cada uno de nosotros. Y si algún pensamiento Satanás quiere meter en nuestra mente, aquí está este consejo, aquí está esta palabra. Es momento, hermanos, escuchando esas cosas, de, hermanos, glorificar a Dios, de en su momento doblar las rodillas y dar gracias a Dios, porque en su misericordia hemos sido abarcados. Porque han pasado los años de sufrimiento para el apóstol del Señor, para la iglesia, las vicisitudes, y aquí estamos, hermanos, en pie. Y aquí estamos glorificando su santo y su bendito nombre. Dios nos ayude a cada uno de nosotros. Que esto que hemos hablado haya sido para la honra y la gloria del Señor. Mi deseo es que la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo moren en sus corazones y el Señor les bendiga.